Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a explicar de la manera más simple y práctica como siempre, a mi parecer, el mejor indicador que he encontrado yo jamás y el que yo, por ejemplo, más uso en mi análisis día a día y en todos los proyectos, que es el MACD. Como siempre, os voy a explicar lo primero que es el MACD para que lo tengáis claro o por lo menos tengáis unas bases en vuestra cabeza para entender qué es lo que estáis viendo en pantalla, ¿vale? El MACD, que es esto, que lo voy a llamar MAC en el resto del vídeo porque es como lo suelo llamar yo y es más fácil que decir MACD. El MAC es este indicador, ¿vale? Como veis y de manera muy visual se conforma de tres cosas, que es una línea azul, que es la línea MACD y es en la que se basa el nombre del indicador, una naranja que se llama la línea de señal, que ahora os explicaré qué es cada una de ellas, y digamos estas barras que suben y bajan del nivel 0 y suben para arriba o bajan para abajo, obviamente. Vale, ¿cómo funciona y qué significa cada uno de los elementos del indicador? Vamos por partes. Tenemos la línea azul, que es la línea MACD, como os he dicho. De esta la conforman dos EMAs. Para quien no sepa qué es una EMA es una media móvil exponencial, que es normalmente cuando la ponemos en el gráfico, por ejemplo, EMA, lo tenemos aquí, media móvil exponencial, que no sé si me dejará ponerla, no, porque me hace pagar. Pero bueno, cuando nosotros la ponemos nos va a decir que le indiquemos un valor, que puede ser, por ejemplo, pues 5, 20, 50, 30, el que nosotros queramos. Ese valor lo que le va a indicar al gráfico es de cuántos valores queremos que nos haga el precio medio. Es decir, si yo pongo que la EMA sea de 20, me va a hacer una línea que se va a mover en tiempo real junto al precio a la distancia media que al final le estamos dando. Pero bueno, si yo digo 20, significa que para hacer esa línea va a coger los últimos 20 precios o las últimas 20 velas de precio medio para conformar esa línea, ¿vale? ¿Qué se suele decir? Que una EMA, cuanto más bajo sea el valor, es decir, si ponemos 5, será mucho más rápido porque la vela irá, o sea, la línea irá mucho más pegada a la dirección de las velas que si, por ejemplo, ponemos, pues que una EMA de 50. Una EMA de 50, como coge los últimos 50 precios para hacer la media, nos saldrá una línea mucho más alejada del precio en la mayoría del tiempo. ¿Para qué se usa realmente una EMA? Y es por lo que vais a entender lo bueno que es este indicador. Una EMA lo que nos dice es de una manera mucho más visual y con muchísimo menos ruido la dirección del precio. ¿Qué pasa? Que cuanto más lenta sea, pues muchos menos cambios nos dará, pero en el momento que nos haga un cambio será mucho más fiable. ¿Por qué? Porque está diciendo que si los últimos 50 precios están empezando a bajar, por ejemplo, pues significa que a la larga muchos más precios están teniendo la baja y por lo general la gráfica va a empezar a bajar si no lo está haciendo ya con una base bastante sólida, ¿vale? Vale, ¿qué es el MACD realmente y la línea MACD? Son la conjunción de dos EMAs. Una que suele ser más alta, es decir, por lo tanto es más lenta, y una que es más baja, entonces es más rápida. Eso lo que nos va a hacer es coger, digamos, la media de las dos EMAs y darnos una señal o una dirección muchísimo más fiable que en vez de presentarse en el gráfico, se nos presenta como una línea aparte que nosotros podemos analizar como si fuese otro gráfico aparte, como superpuesto con el nuestro, ¿vale? La MACD en sí, y junto con los niveles que tenemos aquí como 0 y pues en adelante para arriba o para abajo, nos va a decir si el precio está tendiendo a subir o a bajar. Entendemos que mientras la MACD esté por debajo de 0, el precio está tendiendo a bajar. En el momento que empieza a subir de 0, entendemos, como es aquí justo, que empieza a subir. ¿Veis? Como veis, la MACD, como es el precio medio, más o menos sube a la misma velocidad que las velas, ¿vale? Luego tenemos la línea naranja, que la línea naranja es la línea de señal que se llama. Es básicamente otra EMA que cuanto más pequeña sea igual, nos va a dar muchas más señales que si es más alta. ¿Por qué? Porque su movimiento va a ser mucho más brusco.
Yo, para que no os hagáis un lío, os voy a mostrar cómo la tengo yo configurada y es cómo se suele configurar de la manera más estándar y que se suele usar de la manera más versátil, a no ser que lo quieras configurar para tú una estrategia que tengas en lo particular y requieras un tipo de señales a lo mejor mucho más rápidas o mucho más lentas. Y es que la longitud de la MACD más rápida es la 12, ¿vale? La lenta es 26, entonces la línea azul va a ser la media entre los dos y la fuente que coge como precio, es decir, los últimos, en este caso, 26 precios que toma como referencia son los de cierre. Porque se puede poner el de cierre, el de apertura, el máximo de la vela, eso ya como queráis. Yo lo dejo en cierre porque es el más fiable y es donde cierra el precio y es el precio que a mi parecer más peso tiene en ese rango de en ese rango de tiempo, ¿vale? Luego tenemos el suavizador de señal, que es la línea naranja, y la tenemos en 9 porque es una línea que no nos va a dejar mucho ruido, nos va a dejar unas señales bastante fiables y pues nos va a dar las suficientes señales para poder operar, pero sin que sea un ruido vamos, extensísimo, entonces no nos va a dejar realmente fiarnos de nada, ¿vale? Así es como lo tengo yo configurado. Vosotros toquetear si queréis los valores, buscar por internet, indagar, pues como siempre os digo, aquí la cosa, yo os presento la herramienta para que vosotros indaguéis y juguéis con ella lo más que podáis, ¿vale? Vale, entonces nos deja lo último, que son estas barras o estas montañitas que va dejando el gráfico. Eso es lo que nos indica básicamente es la distancia que hay entre la MCD y la línea de señal, que es la roja, ¿vale? Cuanto más alejado esté, significa que el movimiento está ganando más fuerza. Cuando más se empieza a reducir, significa que va a tener menos fuerza ese dicho movimiento, ¿vale? Prácticamente como veis que es que, para que entendáis, por ejemplo, este momento que es bastante obvio porque estamos en una gráfica de Virtual Protocol que se empieza a mover con bastante liquidez, entonces tiene unos movimientos bastante obvios. Como veis, en el momento que aquí se cruza la gráfica o sea, la línea de señal con la línea de AMCD, vemos que nos da una señal en este caso de compra. ¿Por qué sabemos que es de compra? Porque se están cruzando por debajo del cero. Significa que están en un precio muy bajo, tanto de precio como de fuerza a nivel de bajada. Como veis, empieza a hacer más pequeño cada vez las barras grises, significa que está perdiendo fuerza de bajada y va a empezar a revertir para arriba. Aquí, por ejemplo, podemos perfectamente tomarlo como que es una señal, pues eso se llama línea de señal de compra. Entonces seguiremos el movimiento para arriba, que lo podemos acompañar tanto con la gráfica de velas como el volumen, que como vemos va creciendo, y con la distancia que hay marcada entre la señal y la MCD con su montañita respectiva. Aquí ya nos empieza a dar otra señal, por ejemplo, de que aquí el movimiento puede que empiece a terminar, que es que las dos señales, o sea, las dos líneas se empiezan a cruzar entre sí y por lo tanto las barras empiezan a bajar más cercana al cero. Como veis, en el momento que aquí se empiezan a cruzar de nuevo, como se están cruzando arriba, nos daría una señal de venta. El gráfico de velas, como veis, empieza a generar una bajada al mismo tiempo que las barras empiezan a ser grises y por debajo del cero. Esto, como veis, no nos indica siempre que la tendencia empieza a bajar. Significa que está empezando a bajar el precio respecto a la tendencia que traía actualmente. ¿Esto qué nos puede significar, por ejemplo? Que como aquí ha dejado un vacío, que eso ya lo explicaré en otro momento, pero tener la base de que cuando hay un vacío en una gráfica, por lo general el precio va a intentar rellenarlo siempre, podemos entender que a lo mejor el precio está revertiendo para llenar este hueco y volver a subir. ¿Qué nos vale? Que por eso yo me apoyo tanto en este indicador, que yo con este indicador puedo ver de manera muy visual y muy práctica si esta bajada llega a pasar por debajo de cero o se queda siempre en la parte de arriba del indicador. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre que la línea de la MCD llegue para abajo del cero, se mantenga arriba. Siempre que se mantenga arriba, significa que aunque el precio esté bajando, no significa que la fuerza alcista haya terminado del todo, sino que todavía el precio continúa estando y se mantiene en un precio por encima de los anteriores. Es decir, hablando claro y para todo el mundo, la gráfica por lo general va a tender a seguir subiendo
en lo que entendemos con este indicador, siempre, como os digo, apoyándose en otras cosas. Aquí, por ejemplo, nos podríamos apoyar para complementar todas las señales que nos está dando el MCD en que el volumen iba subiendo, como os expliqué en el anterior vídeo, y aunque aquí las velas empiezan a subir, el volumen empieza a disminuir, lo que nos deja una divergencia de volumen, que fue lo que explicamos en el vídeo anterior, y lo que es otra señal de que el precio empieza a perder fuerza y que a lo mejor habría que empezar a plantearse vender. Como os digo, yo lo dije y lo recalco, estas dos herramientas, tanto el volumen como el indicador MAC, son unas señales perfectas, sobre todo para seguir tendencias y saber cuándo están empezando y cuándo están terminando. Así es como lo uso yo, así es como yo opero, sobre todo a largo plazo o a medio, porque como ya sabéis, cualquier indicador y cualquier señal que sea en unas temporalidades altas siempre nos van a dar señales muchísimo más claras y muchísimo más fiables. Por eso, por lo general, cuando estamos en el gráfico de 4 horas, cuando se cruzan las líneas, nos va a dar una señal bastante fiable que apoyándonos con 4 cositas más que vamos a ver en estos días, o simplemente con el volumen, que en este caso sería que el volumen empieza a crecer de nuevo junto con el precio, nos da una señal bastante clara de compra, ¿vale? Yo la verdad confío en que vais a empezar a usar este indicador, porque os lo digo y lo repito, yo sé lo que baso mi análisis, y a mí me va bastante bien siguiéndolo porque son señales más que fiables y más que a tener en cuenta, ¿vale? Aquí os lo dejo, espero que os haya quedado muy claro este indicador. Si os queda cualquier duda, ponedme en los comentarios que yo estaré por ahí y os responderé encantado. Y esto os da una señal de que realmente es lo que digo siempre, que no hace falta ser el más listo para invertir, sino simplemente ser el menos idiota. Así que nada, chao chao y nos vemos en el próximo vídeo.